En un rincón olvidado del mundo antiguo, vivía un hombre íntegro, amado por Dios, respetado por los hombres, hasta que todo le fue arrebatado. Esta no es solo una historia de sufrimiento, es un viaje hacia lo más profundo del alma humana, donde las lágrimas claman al cielo y la fe se mantiene firme entre las cenizas. Hoy conocerás la historia de Job, un hombre probado por el fuego, confrontado por la vida y restaurado por la gloria de Dios. El hombre justo bajo la mira del cielo en la tierra de Uz vivía un hombre íntegro y temeroso de Dios, llamado Job. Era conocido por su justicia, rectitud y temor reverente al Altísimo. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Un hogar lleno de alegría, unidad familiar y un respeto sagrado por lo espiritual. Job no era solo rico en bienes materiales, con miles de ovejas, camellos, bueyes y criadas, sino también en carácter. A diario ofrecía sacrificios por si alguno de sus hijos hubiese pecado en su corazón. Su vida era un altar de devoción. Pero mientras Job caminaba en rectitud en la tierra, en los cielos se llevaba a cabo una conversación trascendental. Los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos también vino Satanás. El Todopoderoso, conociendo el corazón de Job, preguntó al adversario: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió con astucia: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has cercado tú con bendición y prosperidad? Pero extiende tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Dios, en un acto que desafía nuestro entendimiento, permitió que Satanás tocara todo lo que Job tenía, pero no su vida. El día oscuro llegó como un vendaval. En un solo instante, mientras uno de sus sirvientes hablaba, llegaba otro con noticias peores. Primero, los sabeos robaron sus bueyes y mataron a los criados. Luego, fuego de Dios cayó del cielo y consumió sus ovejas. Después, los caldeos asaltaron sus camellos. Y por último, lo más devastador, en un viento recio, derrumbó la casa donde estaban sus hijos y los mató a todos. Job, destrozado, se rasgó el manto, se postró en tierra y adoró: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Satanás, frustrado por la fidelidad de Job, pidió ir más allá, al tocar su salud. Dios accedió con una condición: que no le quitara la vida. Así, Job fue herido con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Se sentó entre cenizas y se rascaba con un tiesto. Incluso su esposa, llena de desesperación, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió con dignidad, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto, Job no pecó con sus labios. El clamor del justo y el juicio de los amigos. Job 3-7 pasaron los días en silencio. Los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, al oír la desgracia que lo había golpeado, vinieron desde lejos. Al verlo desde la distancia, no lo reconocieron. Alzaron la voz, lloraron, rasgaron sus mantos y se sentaron junto a él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, pues el dolor era demasiado grande para expresarlo. Al octavo día, el silencio fue quebrado, no por un lamento cualquiera, sino por un grito existencial desgarrador. Job, quebrado y atormentado, maldijo el día de su nacimiento. Perezca el día en que nací, clamó con voz dolida, y la noche en que se dijo: han un varón ha sido concebido. Que ese día no sea contado entre los días del año, ni aparezca entre los meses, que la oscuridad lo consuma. No, maldijo a Dios,
pero sí deseó no haber existido. No entendía cómo un Dios justo podía permitir tal sufrimiento a alguien que no había hecho mal. ¿Por qué da Dios vida al que sufre? ¿Por qué permite que el amargado viva? Lo que más temo me ha sobrevenido. No tengo paz ni descanso, solo turbación. Entonces, Elifaz de Temán fue el primero en hablar. Él trató de razonar con Job desde la lógica de la retribución. Job, tú has enseñado a muchos. Has fortalecido a los débiles. Pero, que te toca a ti, te desanimas. ¿No es tu temor de Dios tu confianza? Recuerda, ¿quién perece siendo inocente? Elifaz argumentaba que el sufrimiento es consecuencia directa del pecado. En sus palabras, nadie se aflige sin causa. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran mal, eso mismo cosechan, declaró. Pero Job no hallaba consuelo. Le respondió con la amargura de su alma: si pesaran mi queja y mi calamidad juntas, serían más pesadas que la arena del mar. Él no reclamaba ser perfecto, sino que su dolor le parecía desproporcionado e injustificado. ¿Acaso he pedido ayuda? He pedido que se me salve de la ruina. No me escondas tu compasión. ¿Acaso soy una piedra para resistir más? Job buscaba comprensión, no acusación. Deseaba que sus amigos fueran consuelo y no jueces. Al que está afligido, el amigo debe mostrar misericordia, reprochó, aunque abandone el temor del Todopoderoso. Aún así, no dejaba de clamar a Dios con desesperación. ¿No es acaso dura la vida del hombre sobre la tierra? No es como los días del jornalero, como siervo que suspira por la sombra. Así he sido. Mis días terminan sin esperanza. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo. Mi piel se resquebraja. Dios, acuérdate de que mi vida es un soplo. ¿Por qué me has puesto como blanco tuyo? No cesarás al menos por un momento. Job estaba consumido, no solo por las llagas del cuerpo, sino por la angustia del alma. Su clamor no era una rebelión contra Dios, sino un corazón humano, herido, que no encontraba explicación al sufrimiento. La batalla por la integridad. Job 15-21. Elifaz, al ver que Job no cedía ante sus argumentos, endureció su discurso. Su tono, que antes era razonador, ahora se volvió acusador. Responde el sabio con vana sabiduría, le dijo, y se llena el vientre de viento del este. Hazán, el temor y debilitado la oración delante de Dios. Ante tu maldad, instruye tu boca para Elifaz. La insistencia de Job en declararse justo era evidencia de arrogancia. ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Eres tú el primero de los hombres? ¿O naciste antes que los collados? Elifaz comenzó a describir, con crudeza, el destino de los impíos: dolores, ruina, tinieblas y muerte. Era como si quisiera convencer a Job de que su sufrimiento no podía ser otra cosa sino castigo por algún pecado oculto. Pero Job no se doblegó. Levantó nuevamente su voz y su alma. Mis amigos me escarnecen, pero mi ojo derrama lágrimas ante Dios. Oh Tiara, no encubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Aún ahora, he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas ané. Pesar de no haya respuesta, Job mantenía viva su esperanza en lo eterno. Sabía que tenía un abogado en el cielo, alguien que entendía su corazón, empero no podía evitar sentir la carga de su realidad. Mis días se han acabado, mis pensamientos han sido arrancados, me han puesto por refrán de pueblos, y ante ellos he llegado a ser como uno en quien escupen. Mis ojos se oscurecen. Guay, mis miembros son como sombra. Luego habló Bildad, reiterando el destino trágico de los malvados. Sus palabras estaban impregnadas de amenaza. La luz del impío será apagada. No tendrá posteridad ni memoria entre los hombres. Se espantarán los del occidente por su ruina,
y los del oriente se llenarán de horror en Job. Respondió, cansado, de palabras sin compasión, cuánto me atormentáis y me aplastáis con palabras. Ya me habéis afrentado 10 veces. No os avergonzáis de injuriarme. Su alma estaba desgastada, pero aún con fuerza para expresar la crudeza de su dolor. Me desnudó de mi gloria y quitó la corona de mi cabeza. Me quebrantó por todos lados y perezco. Mis parientes se alejaron. Mis conocidos me olvidaron. Aún los niños me desprecian y mis huesos se pegan a mi piel. Si mis palabras escribieran para siempre, y nuevamente una chispa de esperanza brotó de su interior. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y aunque mi cuerpo se deshaga, con mis propios ojos veré a Dios. Zofar no habló esta vez, pero Job continuó, elevando una gran pregunta teológica que aún resuena en el corazón humano. ¿Por qué viven los impíos, envejecen y se hacen? Sus casas están seguras, sus hijos delante de ellos. Cantan al son del tamboril y se regocijan. Y cuando mueren, son llevados con honra y dicen, adiós, apártate de nosotros. No queremos conocer tus caminos. Era un clamor por justicia. Job no entendía por qué los malvados prosperaban mientras el justo y íntegro era aplastado por el sufrimiento aún en su confusión. Job se mantenía aferrado a algo más grande que la lógica, la convicción de que Dios algún día haría justicia. El grito del inocente y la búsqueda de sabiduría. Job e Elifaz, al ver que sus palabras no habían quebrado a Job, arremetió con su acusación más directa y violenta. Ya no sugería pecado oculto. Ahora lo afirmaba sin pruebas. CRO, el hombre útil a Dios, preguntó, ¿qué gana el Todopoderoso con que tú seas justo? ¿No es por tu maldad que eres castigado? Tu maldad no tiene fin. Lo acusó de haber oprimido al huérfano, despreciado al necesitado y despojado a los pobres. Por eso hay lazos alrededor de ti. Por eso estás en tinieblas y no puedes ver. Sin embargo, Elifaz no cerró la puerta del todo. Extendió un llamado al arrepentimiento. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Si te humillares, si quitares la iniquidad de tu tienda, el Todopoderoso será tu defensa en Job. Con el alma lacerada, rechazó las falsas acusaciones. Su voz, aunque herida, se elevó con dignidad. Si yo supiera dónde hallar a Dios, iría hasta su tribunal, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Contendería él conmigo con grandeza de poder? No, más bien me prestaría atención. El anhelo de Job no era defenderse frente a los hombres, sino presentarse ante Dios, cara a cara, y entender su sufrimiento. Voy hacia el oriente, why no está Ali, al occidente, y no lo hallo. Al norte, no, lo veo, se esconde al sur, y no lo percibo. Pero él conoce mi camino, me probará, y saldré, como ahora era una fe que se mantenía encendida en la noche más oscura. Job reconocía que sus pasos habían seguido la senda de Dios. Guardé sus caminos y no me aparté. No me he alejado de los mandamientos de sus clubes. Atesoré sus palabras más que mi comida. Luego, con mirada dolorosa pero certera, habló del sufrimiento de los oprimidos. Hay quienes arrancan los linderos, roban rebaños, oprimen a los pobres, quitan el pan del hambriento, y sin embargo, viven tranquilos. Los necesitados claman, pero Dios parece no oír. Ellos mueren en las calles, en cuevas de la tierra, sin justicia. A la injusticia del mundo le dolía más que su enfermedad. Pero Job no dejaba de declarar que Dios ve todo. Él trae tinieblas a luz, exalta a los humildes y pone fin al poder del impío. Entonces,
elevó uno de los discursos más sublimes del libro No. Una meditación sobre la sabiduría. La plata tiene sus minas, y el oro, lugar donde el hombre excava la roca, explora las tinieblas, extrae los tesoros ocultos de la tierra. Pero ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Job concluyó con una verdad eterna. El hombre no conoce su valor. No se compra con oro, ni con perlas preciosas. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dice ni conmigo. Dios entiende su camino, y él conoce su lugar. Y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Job no tenía todas las respuestas, pero sabía que la verdadera sabiduría no está en las palabras de los hombres, sino en la reverencia ante Dios, memorias de gloria y la voz del joven Job. Ve el silencio de sus amigos después de su defensa. Fue interrumpido por Job, quien no habló esta vez para debatir, sino para recordar con nostalgia los días pasados, cuando la bendición de Dios se manifestaba claramente en su vida. ¿Quién me diera volver a los meses pasados? Cuando Dios velaba por mí, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y su luz me guiaba en la oscuridad, en los días en que el Todopoderoso estaba conmigo, cuando mis hijos estaban alrededor y la leche fluía como río y el aceite manaba de la roca. Recordó cómo era respetado entre los ancianos, cómo los príncipes guardaban silencio cuando él hablaba. Me veían y se callaban, inclinaban su oído a mi consejo. Lloraba con el huérfano, era ojos al ciego, pies al cojo, padre de los pobres. Yo decía, en mi nido moriré, mis días serán innumerables como la arena. Pero luego, con voz temblorosa, contrastó esa gloria pasada con su humillación presente. Ahora los jóvenes me desprecian, los hijos de hombres indignos se burlan de mí, me escupen en el rostro, no me tienen por hombre. El terror de Dios me consume, la noche horada mis huesos, mi piel se descuelga. Clamo a ti, oh Dios, y no respondes. Me vuelvo hacia ti, y me miras cruel. En Job, aún en su inocencia, confesó que no entendía por qué sufría, y se defendió una vez más. He hecho pacto con mis ojos. Jamás miré con codicia a una virgen. Si he caminado con mentira, si mi corazón se desvió tras la codicia, que otro coseche lo que sembré. Si no escuché el clamor del siervo, sí, no compartí mi pan con el hambriento, que mi hombro se disloque. Si tuviera alguien que me escuchara, mi deseo es que el Todopoderoso me responda. Y fue entonces cuando un nuevo personaje habló a Eliú, hijo de Baraquel el Busita. Él había escuchado en silencio, por respeto a los mayores, pero al ver que los tres amigos no podían refutar a Job, y que Job se justificaba más a sí mismo que a Dios, se encendió en ira. Yo soy joven, y vosotros ancianos, dijo. Por eso temía hablar. Pero la inspiración del Omnipotente da entendimiento. No solo los años enseñan sabiduría, yo hablaré ahora, no adularé a nadie, ni usaré palabras halagüeñas. En Eliú comenzó a reprender a Job con energía, pero con una visión diferente. No le acusaba de pecado oculto, sino de cuestionar la justicia divina. Job, tú has dicho, soy justo, pero Dios me quita mi derecho. Pero te digo, Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué contiendes con él si no te da razón de todas? Sasax, Eliú explicó que Dios habla al hombre de muchas maneras, en sueños, en advertencias, incluso en el sufrimiento, no para destruirlo, sino para apartarlo del mal y salvar su alma. Dios redime al hombre del sepulcro, declaró, y si hay un mensajero que interceda por él, Dios le será propicio y dirá: libralo, Duquir. He hallado redención.
Entonces su carne será más tierna que la del niño, y volverá a los días de su juventud. Eliú también exaltó la grandeza de Dios. Dios no comete injusticia, Él no desprecia al perfecto, ni apoya al malvado. Él exalta a los humildes, y si alguien se arrepiente, Dios lo restaurará. Él es sublime en poder, pero no desestima a nadie. Sus caminos son más altos que los nuestros. El joven cerró su discurso, invitando a todos a contemplar la majestad del Creador. Dios truena maravillosamente con su voz. Él hace cosas grandes que no podemos comprender. Con su aliento da hielo, con su voz derrite los cielos. Escucha, Job, y detente. Las maravillas de Dios en el Todopoderoso es grande, y nosotros no lo comprendemos. Era el preludio de algo mayor. Job había clamado por una respuesta de Dios, y Dios estaba a punto de hablar. Dios habla, Job se humilla, y la restauración final. Job, y entonces, cuando todos los discursos habían cesado, cuando el alma de Job había sido exprimida hasta el límite y sus amigos habían quedado sin argumento, el cielo se abrió desde en torbellino. El Señor respondió a Job: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como varón. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo. Si tienes inteligencia, Dios no respondió con explicaciones, sino con preguntas que revelaban su soberanía absoluta. Lo llevó a contemplar la creación. ¿Has mandado tú a la mañana desde tus días? ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar? ¿Sabes dónde habita la luz y dónde se esconde la oscuridad? ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Acaso envías tú los relámpagos y ellos te responden: heme aquí? El Altísimo habló con majestad. Le mostró a Job los misterios del universo, los secretos de los animales salvajes, la fuerza del caballo, la libertad del avestruz, el poder del leviatán, el vuelo del águila. En cada palabra era una muestra del diseño perfecto e inalcanzable de Dios, no para humillar a Job, sino para mostrarle que su propósito trasciende el entendimiento humano. En Job, sobrecogido, no pudo más que responder con reverencia: He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Hablé una vez, y no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero el Señor no había terminado. Una vez más, le habló desde el torbellino: ¿invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adorna ahora tu grandeza y majestad. Si puedes abatir al orgulloso y al impío, entonces yo te reconoceré. En Job comprendió lo que las palabras humanas no podían explicar. No necesitaba saber el porqué de su sufrimiento, necesitaba saber quién era Dios, y en ese momento lo conoció. ¿De verdad dan con lágrimas? Respondió: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo. Y ceniza fue entonces cuando Dios habló contra los amigos de Job: mi ira se ha encendido contra Elifaz, Bildad y Sofar, porque no habéis hablado lo recto acerca de mí, como mi siervo Job. Tomad 7 becerros y 7 carneros, y ofreced holocausto. Mi siervo Job orará por vosotros, y a él atenderé. No os trataré según vuestra necedad. Los amigos obedecieron. Job oró por ellos, y entonces vino la restauración. El Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Le dio el doble de lo que antes poseían: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. A las hijas les dio nombres llenos de belleza: Anjamaima,
Sigia y Karen Hapek. Y no había mujeres tan hermosas en toda la tierra como ellas. Y Job vivió 140 años más, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Murió viejo y lleno de días. La historia de Job no nos entrega todas las respuestas al sufrimiento, pero sí nos ofrece algo aún más valioso, en una revelación de Dios que transforma el alma. El mensaje central permanece intacto. Aunque no entendamos el sufrimiento, Dios siempre tiene un propósito. Y ese propósito no es destruirnos, sino llevarnos a ver su gloria, conocerle de verdad y experimentar su restauración. Y cuando el dolor ya había hablado, cuando el silencio fue más fuerte que 1000 palabras, Dios respondió. Job no recibió explicaciones, sino una revelación en que el Creador nunca pierde el control, que incluso en el sufrimiento, Él está obrando. El justo no camina por vista, sino por fe. Y aunque todo parezca perdido, quien permanece fiel verá la gloria de la restauración. Mi nombre es el Rey Deportivo, y estaremos trayendo historias que sanan, que inspiran, que tocan el alma, 1 o 2 veces por semana. Suscríbete, comparte, y no olvides, Dios siempre tiene un propósito.